Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tienen que pulsarla con el dedo y automáticamente estará suscrito en este canal. Mi queridos hermanos, también, bendito Dios, les pido que dejen sus comentarios, le den a me gusta, para que YouTube tome en cuenta esta plataforma, mis queridos hermanos, y pueda ser de gran bendición a las naciones. Sabemos que hay muchas naciones, mis queridos hermanos, donde no se puede ir físicamente al templo a adorar a Dios. Mis queridos hermanos, muchos hermanos en muchos países se alimentan de la palabra de Dios a través de estas plataformas, porque no pueden ir a un templo, mis queridos hermanos, con razón de que su vida cogen peligros solamente por ser cristiano. Mis queridos hermanos, y hoy estaré hablando en Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 10, y estaré leyendo en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continuará purificándonos de todo pecado. Si decimos que nos pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel, justo, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es mentiroso. Y eso indica que no hemos acertado realmente su enseñanza, bendito Dios. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, del mensaje que Jesucristo vino a traer, bendito Dios, a la humanidad. Sabemos que la razón por la cual Cristo vino, mis queridos hermanos, desde el cielo a morir a la tierra, mis queridos hermanos, fue por la razón del pecado, bendito Dios, de la inmoralidad, de la mala vida, mis queridos hermanos, que el ser humano en la tierra elige vivir, elige caminar en ella. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús, aún siendo Dios, no escatimó, no le importó, bendito Dios, pararse de su trono, mis queridos hermanos, quitarse su corona en oro y perla, bendito Dios, como la Biblia habla, quitarse el manto del Todopoderoso y venir a la tierra, mis queridos hermanos, y hacerse menor que un ángel, hacerse menor que una de las criaturas que él mismo formó en los cielos. Mis queridos hermanos, y él no escatimó para venir a traer ese poderoso mensaje, bendito Dios, de dejarnos entender a nosotros, la humanidad, bendito Dios, que si nosotros decidimos andar en luz, mis queridos hermanos, y apartarnos de la tiniebla, entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. Entonces viviremos en paz los unos con los otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra, mis queridos hermanos, nos habla, bendito Dios, que entonces viviremos en la luz de Dios. Estaremos, mis queridos hermanos, viviendo una vida de paz, de gozo, de alegría. Una vida de bendición, mis queridos hermanos, de salvación y vida eterna. Pero cuando nosotros decidimos, mis queridos hermanos, andar en tiniebla, es a lo contrario, mis queridos hermanos, a lo que Dios ofrece al ser humano en la tierra. Es una vida, bendito Dios, de llanto, de dolor, de sufrimiento. Una vida, bendito Dios, de destrucción. Es cuando nosotros elegimos andar en tiniebla. Mis queridos hermanos, y hemos visto, bendito Dios, que cuando un ser humano en la tierra elige andar en tiniebla, mis queridos hermanos, ese ser humano
como que no dura mucho vivo en la tierra. Dios mismo se encarga de cortarlo de la vida, cortarle la vida en la tierra. Hemos visto, mis queridos hermanos, vamos a suponer como los narcotraficantes, bendito Dios, que eligen un camino, bendito Dios, de oscuridad, un camino de destrucción y destruir vida, mis queridos hermanos. Porque también, bendito Dios, con lo que están vendiendo, con las drogas que están vendiendo, están destruyendo millones de vidas en el mundo entero. Entonces, mis queridos hermanos, esas personas eligen caminar, bendito Dios, por ese camino de oscuridad, de hacer mal en la tierra. Y miramos como ellos no llegan a viejos, mis queridos hermanos. Siempre mueren por mano de la policía, por mano de una sobredosis, porque ellos mismos consumen lo que venden. Y no solamente los narcotraficantes, toda persona que elige vivir en tinieblas en la tierra, que es lo contrario a Dios, su fin, mis queridos hermanos, será de destrucción, de muerte, de dolor, de llanto. Por eso aquí la palabra nos habla, bendito Dios, que si decidimos vivir en luz, seremos alumbrados, mis queridos hermanos, por la luz de Dios. Miren lo que dice en el verso 8. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Como hay personas que usted le habla, mis queridos hermanos, del pecado, le habla de la inmoralidad, le habla de la mala vida, le habla de que Dios no acepta la vida que llevan. Y lo primero que dicen es, yo estoy bien con Dios, yo no he pecado, yo no he matado, yo no he robado. Mis queridos hermanos, y lo primero que le dicen es que no han matado, ni han robado, ni le han hecho mal a nadie. Pero serán solamente esos tres pecados que existen en la vida del ser humano en la tierra. Pues mis queridos hermanos, no son esos tres pecados solamente. La Biblia nos habla que aún hasta con los pensamientos le fallamos a Dios. Aún, mis queridos hermanos, con nuestra boca le fallamos a Dios, con nuestras obras le fallamos a Dios. Y esa fue la razón, mis queridos hermanos, de Jesucristo venir del cielo a la tierra, despojarse de todo su poderío en los cielos, para venir a hacerse hombre, para venir a morir, bendito Dios, por causa de la inmoralidad y el pecado que habita, bendito Dios, en el corazón de los humanos. Por eso la palabra en el verso 8 del capítulo 1 de Primera de Juan nos habla, bendito Dios, que si decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira lo que dice Primera de Juan, bendito Dios, verso 10, mire lo que dice. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos acertado realmente su enseñanza. Cuando nosotros decimos que nosotros no somos pecadores, que no caminamos en pecado en la tierra, es como decir que Dios es un mentiroso. Porque aquí no es el hombre que está hablando, mis queridos hermanos, es Dios a través de su palabra. La razón de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es para que nosotros a través de él, mis queridos hermanos, podamos encontrar, bendito Dios, escapar de los juicios venideros a la tierra. Escapar del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia. Escapar de la muerte, mis queridos hermanos. Porque la oscuridad lo que deje muerte, destrucción. Pero la luz en Cristo Jesús lo que deje vida y vida eterna. Mis queridos hermanos, Dios está siempre dispuesto a perdonar a sus hijos en la tierra. No importando, mis queridos hermanos, a lo más profundo del barro que hayamos caído, bendito Dios. Dios siempre está dispuesto a levantarnos, en perdonarnos.
Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, mis queridos hermanos, a reconocer nuestra falta delante de Dios. Venir delante de Dios con un corazón presto, humillado. Porque, mis queridos hermanos, a Dios no se le escapa nada a la tierra. Dios lo sabe todo. Nuestra vida está desnuda delante de los ojos de Dios. Diariamente Dios nos mira todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Mis queridos hermanos, y Dios está dispuesto, bendito Dios, a perdonar nuestro pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 3, del verso 1 al 10. Miren lo que dice. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba, bendito Dios, a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esa vestidura viles. Y a él dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de elegancia. Después dijo: pongan mirra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mirra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pies. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviere por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están daré lugar. Bendito y alabado sea nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, de la palabra de Dios. Estamos hablando, bendito Dios, de Josué, el sacerdote Josué. ¿Y quién era el sacerdote Josué? Mis queridos hermanos, el sacerdote Josué era quien representaba al pueblo de Israel en esos tiempos. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que el sacerdote se presenta delante de Jehová a pedir por el pueblo. Mis queridos hermanos, sabemos que el pueblo de Israel siempre le daba la espalda a Dios, siempre caía en idolatría, en pecado, en fornicación. Siempre, mis queridos hermanos, se dejaban llevar de los reyes que reinaban en aquellos tiempos, que se apartaban de Dios, que eran reyes perversos. Bendito Dios. Y se alejaban de los preceptos de Dios. Pero, mis queridos hermanos, aquí estamos hablando del sacerdote Josué, que era quien representaba, bendito Dios, a Dios con el pueblo. Él era el representante de Dios en la tierra para ese entonces. Mis queridos hermanos, y aquí estamos, bendito Dios, hablando de que el sacerdote Josué se presenta delante de Dios. Pero, mis queridos hermanos, dice que a la mano derecha, bendito Dios, estaba Satanás, el diablo, acusando a Josué. Mis queridos hermanos, como Dios lo sabe todo, Dios también miró que este sacerdote se había ensuciado del pecado, bendito Dios, se había involucrado tanto con el pueblo, mis queridos hermanos, que ya estaba sucio. Bendito Dios, dice que su ropa estaba sucia delante de Dios. Mis queridos hermanos, y cuando Satanás, el diablo, ve
que nosotros estamos mal delante de Dios, que estamos fallando a Dios, lo primero que hace es acusarnos delante de Dios. Satanás lo que busca es, mis queridos hermanos, que Dios nos deseche por el pecado que ya cometimos o estamos cometiendo. Eso es lo que él busca delante de Dios. Que en el momento en que Dios nos deseche, entonces Satanás tenga, bendito Dios, el absoluto poder sobre nuestra vida. Aún de quitarnos la vida, mis queridos hermanos, de llevarnos al infierno, de llevarnos al lugar de tormento y de azufre. Eso es lo que el diablo siempre busca con los siervos de Dios. Cuando él mira que un siervo de Dios flaquea, cae, peca. Pero mis queridos hermanos, aquí en la historia, en Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 10, nos habla, bendito Dios, de que con Josué estaba el ángel de Jehová, mis queridos hermanos. Josué no estaba solo. Aparte de que habían más gente con él en el templo, se encontraba el ángel de Jehová junto a Josué. Y Satanás estaba a la mano derecha, acusándole delante de Jehová. Mis queridos hermanos, pero la palabra misma dice, bendito Dios, que el mismo Jehová, bendito Dios, defiende a Josué delante de Satanás. Dice la palabra que él dijo, Satanás, Jehová te reprenda. Jehová, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Le quiso haber dicho ahí a Satanás, este es un siervo mío escogido. Él cayó, sí, de mi gracia. Él se ensució, él pecó. Pero es un hombre justo, un hombre mío, un hombre elegido para representarme en la tierra. Mis queridos hermanos, y ahí podemos ver, bendito Dios, como Dios mismo defiende a Josué, el sacerdote Josué. Y no tan solo eso, mis queridos hermanos. Miren lo que dice la palabra. En el verso 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Oiga, la vestidura viles significaba que estaba sucia. Estaba manchada del pecado, mis queridos hermanos. Y dice la palabra, y estaba delante de él el ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esa vestidura viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti el pecado. Mis queridos hermanos, ya Dios le había quitado el pecado a Josué. Pero mis queridos hermanos, a la mano derecha estaba Satanás buscando que Dios rechazara a Josué por el pecado que había en él. Pero Josué, mis queridos hermanos, dice la palabra que no abrió su boca, se quedó callado. Porque no encontró palabra, mis queridos hermanos, cuando el diablo lo acusó delante de Dios. Porque Josué sabía que estaba mal delante de Dios. Pero ¿qué hizo Josué, mis queridos hermanos? Josué se humilló. Josué reconoció que estaba mal. Por eso el ángel de Jehová le dijo a los que estaban ahí, quitarle esa vestidura viles, sucia, manchada del pecado. Y mandó que le pusieran otra vestidura blanca, mis queridos hermanos. Lo vistieron de gala, dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y eso es lo que el enemigo, Satanás, el diablo, siempre busca, bendito Dios, cuando un siervo de Dios, cuando una sierva de Dios, cuando un hijo de Dios cae de la gracia de Dios. Siempre busca acusarnos delante de Dios. Mis queridos hermanos, yo tuve una experiencia y se la quiero contar, bendito Dios, donde yo tuve una visión, mis queridos hermanos, que a mí me llevaron a una corte celestiales. A mí me sacaron del cuerpo y me llevaron a la corte celestial de Dios.
Y en esa corte, mis queridos hermanos, habían dos jueces sentados. Había un juez mayor, me acuerdo yo, y había un juez más joven. Mis queridos hermanos, y el juez mayor no se le podía mirar la cara de tan fuerte. Ese juez impartía miedo, me acuerdo yo, cuando se le miraba la cara. Tenían que estar con el rostro hacia abajo, mis queridos hermanos, porque era temblando que estaban en esa sala de esa corte. Y me acuerdo yo, mis queridos hermanos, que cuando llega el momento, el turno mío de acusarme, llega un personaje donde me estaba acusando delante de aquel juez y le decía todas las cosas malas que yo había hecho. Le decía a este juez en voz alta: este no merece tu bendición, no merece la vida que tú le estás dando. Este no merece seguir viviendo en la tierra. Mis queridos hermanos, yo escuchaba y temblaba sentado en esa silla donde yo estaba. Yo temblaba, mis queridos hermanos. Yo me decía a mí mismo: no saldré de este lugar con vida. Me van a mandar al infierno. Yo sabía dónde yo estaba, mis queridos hermanos. Yo sabía que estaba en el tribunal de Cristo, en las cortes celestiales de Dios. Mis queridos hermanos, y este hombre, este personal, me acusaba delante de aquel gran juez. Le sacaba todo lo que yo hice, se lo traía delante de él. Hasta la mínima cosa que yo hice, que yo pensaba, hablaba, accionaba y cometía, mis queridos hermanos, se lo dejaba saber a aquel gran juez. Y me acusaba, me apuntaba con el dedo, me señalaba y me decía: él no es merecedor de la vida que tú le estás dando. Él no merece seguir viviendo en la tierra. Cuando aquel personal hablaba esa palabra, mis queridos hermanos, yo temblaba. Yo temblaba sentado en aquella silla, me acuerdo yo como ahora mismo. Yo me asusté, mis queridos hermanos. Bendito Dios. A un nivel, mis queridos hermanos, que yo temblaba del miedo sentado en aquella silla. Mis queridos hermanos, pero cuando aquel personal que me estaba acusando paró de acusarme, entonces el juez que estaba al lado del juez mayor, ellos tuvieron una conversación entre sí. Pero luego el juez, bendito Dios, más joven, habló y dijo: él es merecedor de la vida que le estamos dando. Él es merecedor de las bendiciones que le damos. Él merece seguir viviendo. Por cuanto yo morí por él en la cruz del Calvario, por cuanto yo entregué mi vida por él, mi sangre lo limpia. Mi sangre, bendito Dios, lo restaura. Mi sangre lo hace, bendito Dios, bendecido delante de mí. Mis queridos hermanos, y cuando yo escuché aquella palabra, yo tomé vida nuevamente. Yo me alegré y me gocé. Porque, mis queridos hermanos, el acusador lo que quería era que me sentenciaran en ese momento. Cuando el que me estaba acusando escuchó aquella palabra de aquel juez más joven, mis queridos hermanos, el que me acusaba se estrelló en el piso dando vueltas. Me maldecía, me señalaba, me decía tanta palabra fea que yo en la tierra aquí jamás en la vida he escuchado hablar por boca de humano, mis queridos hermanos, de la palabra tan fea que me habló en aquella corte aquel que me acusaba. Mis queridos hermanos, y a mí, bendito Dios, se me perdonó en aquel lugar. Cuando yo salí de aquella corte, que iba caminando por la calle, el que me acusó en la corte iba detrás de mí, mis queridos hermanos, acusándome todavía, maldiciéndome, hablándome palabras obscenas, palabras feas.
Mi queridos hermanos, por cuanto él perdió el caso delante de aquel gran juez justo, porque él lo que quería era que me condenaran, que de esa corte, mis queridos hermanos, me mandaran al infierno de cabeza. Pero Jesús le dijo a él: yo morí por él en la cruz del Calvario. Yo lo perdono por cuanto él es mi hijo. Aquel personaje se trayó al piso, mis queridos hermanos, diciéndome todas las palabras feas que salían de su boca. Pero mis queridos hermanos, así como Josué, bendito Dios, Dios le dio la oportunidad de limpiarlo, bendito Dios, de redimirlo, de poner una nueva vestidura en él. Así mismo Dios lo hizo conmigo en ese momento, en ese lugar. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros como siervos de Dios le fallamos a Dios, Satanás nos va a acusar delante de Dios. Eso es lo que Satanás hace, mis queridos hermanos, acusar a los hijos de Dios cuando nosotros le fallamos a Dios. Dios redimió a Josué, Dios lo imposicionó. El ángel entonces amonestó a Josué, y le dijo: bendito Dios, si tú, bendito Dios, andas en luz, anda viviendo una vida agradable para Dios, tú entonces estarás en mi casa, gobernando mi casa. Porque, mis queridos hermanos, no podemos decir que estamos gobernando la casa de Dios si nuestra vida está mal delante de Dios. Si aún en nuestra propia casa no podemos gobernarla. Eso es como nosotros, bendito Dios, querer decir que vamos a servirle a Dios en tiniebla, en pecado, viviendo doble vida. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos mal y le pedimos a Dios ayuda, mis queridos hermanos, Dios es amor, Dios es misericordioso. Dios siempre busca, bendito Dios, la forma en cómo ayudarnos a superarnos, a levantarnos, a seguir la vida caminando con Él. Miren lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para que usted sepa que no es una mentira que el diablo busca acusarnos diariamente delante de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso del 7 al 12, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todos lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga manos sobre él. Y salió Satanás de la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, de cómo Satanás se presenta delante de Dios. Bendito Dios. Pero como Dios conoce los corazones, mis queridos hermanos, si es que Satanás tiene corazón, porque no lo creo, Dios conoce las intenciones aún del diablo, de los demonios y de todo lo que se mueve en esta tierra. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, mis queridos hermanos, Satanás no va directamente a acusar a Job, no. Es Dios mismo
que le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra, de andar por ella. Y mire lo que Dios le dice a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Mi queridos hermanos, ya Dios sabía por qué Satanás se había presentado delante de él en ese momento. Ya Dios sabía con lo que Satanás venía, pero Dios rápido se le va adelante a Satanás. Le deja entender: mira, no me vengas con el jueguito de que tú estás rodeando la tierra. Yo sé a lo que tú vienes. Pero ¿acaso no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Mis queridos hermanos, respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire cómo él está acusando, bendito Dios, a Job. ¿Acaso cree que Job teme a Dios de balde? Mis queridos hermanos, el enemigo, Satanás, lo que busca es siempre destruir al hombre, apartar a Dios del hombre, o apartar al hombre de Dios. Cuando hablo de hombre, estoy hablando, mis queridos hermanos, de todos géneros. Y por eso busca siempre el acusarnos delante de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre leal. Mis queridos hermanos, y aún con todo y eso, Satanás busca la forma de cómo hacer que Job cayera. Dice la palabra que Dios le dijo a Satanás, porque Satanás le dice a Dios: mira, él te sirve por lo que tú le das. ¿Acaso tú crees que Job ama a Dios de balde? No, tú lo has protegido, tú le has acercado alrededor, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo en su mano le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira cómo al diablo le duele, porque un hijo de Dios se ha bendecido en la tierra. Y oye lo que le dijo ahora en el verso 11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti mismo en tu propia presencia, en tu misma presencia. Mis queridos hermanos, Satanás lo que busca es que Job le falle a Dios, que Job caiga delante de la presencia de Dios, que Dios le quite todo lo que ya Dios le ha dado. Mis queridos hermanos, pero miren lo que Dios le dice a Satanás. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga mano sobre él. Y salió Satanás de la presencia de Jehová. Eso era lo que Satanás buscaba, mis queridos hermanos, que Dios le diera permiso para él ir a atacar a Job. Mis queridos hermanos, para hacer que Job maldiciera a Dios, porque ese era el propósito de Satanás, que Job blasfemara contra Dios y muriera. Mis queridos hermanos, pero Dios, conociendo el corazón de Job, Dios permitió que Satanás fuera y le quitara todo lo que Job tenía. Comenzó, mis queridos hermanos, con los hijos, los 10 hijos. Le mató 9 y uno de ellos escapó para dar la noticia. Tenía miles de yuntas de bueyes, miles de cabezas de vaca, ovejas, ganados. Todo lo pidió Job, mis queridos hermanos, por causa, bendito Dios, de Satanás querer acusarlo delante de Dios. Pero Dios, conociendo a Job, lo dejó tranquilo. Mis queridos hermanos, y Job, pasando por toda la persecución que pasó, se mantenía firme delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que aún su esposa le dice: pero tú no ves todo lo que nos ha pasado.
y aún así tú continúas siéndole fiel a Dios. Maldice a Dios y acaba de morirte. Mi queridos hermanos, y Job le dijo, está hablando como una mujer de las calles, una mujer cualquiera. ¿Acaso no bendecimos a Dios cuando nos bendice? ¿No glorificamos a Dios cuando nos bendice? Pues tenemos que glorificarle también cuando no tenemos nada. Porque desnudo vinimos del vientre de nuestra madre. Y Dios nos ha bendecido. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mi queridos hermanos, y aún Job pasando esa aflicción, esas situaciones de perder a sus hijos, perder su ganado. Era una noticia detrás de otra, mis queridos hermanos. Luego cuando Satanás ve que Job no maldice a Dios, Satanás vuelve nuevamente a la presencia de Dios y le dice, está bien, él no te ha maldecido por todo lo que yo le he quitado, pero toca su salud, toca su cuerpo para que tú veas si no te maldice. Y dice que Dios le dio permiso a Satanás para que Satanás trajera una enfermedad a Job. Mi queridos hermanos, y Job se vio con una sana en el cuerpo, que se le hicieron bolas, mi queridos hermanos, una raquiña tremenda en el cuerpo. Mi queridos hermanos, que era una raquiña, bendito Dios, que no le daba paz. Job estaba pasando por un momento difícil en su vida, siendo un hombre justo, mi queridos hermanos, siendo un hombre fiel, leal a Dios. Pero Dios permite que esto le suceda a él para darle a demostrar a Satanás que aquí en la tierra hay hombres que aman a Dios, que hay hombres que le son fieles a Dios, no importando las situaciones que se levanten, no importando, bendito Dios, la vida que estemos viviendo. Aquí habemos hombres que amamos a Dios todavía. Mis queridos hermanos, y aún Job, con la situación de enfermedad en su cuerpo, que vivía arrancándose, despellejándose de la comezón que tenía en el cuerpo, dice que los mejores 3 amigos que él tenía se presentan delante de él. Mis queridos hermanos, en vez de darle palabra de aliento, en vez de orar por él, por su situación, comenzaron a juzgar a Job. Comenzaron a decirle, si Dios te permitió este mal, fue porque tú pecaste delante de Dios, arrepiéntete de tu pecado. Y comenzaron a juzgar a Job, mis queridos hermanos, no sabiendo que Job era un hombre justo, que era que Dios le estaba dando a demostrar a Satanás de que en la tierra habían hombres justos que amaban a Dios, que jamás por lo que esté pasando van a blasfemar contra Dios. Mis queridos hermanos, y llega el momento, mis queridos hermanos, donde entonces Dios demanda juicio sobre estos 3 amigos de Job. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra que entonces Job intercede por la vida de ellos delante de Dios. Como Job oró por ellos, le pidió a Dios perdón por ellos, mis queridos hermanos, Dios lo perdonó a ellos. Pero inmediatamente, mis queridos hermanos, su cuerpo se sanó. La situación que Job estaba pasando y viviendo se le quitó. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Job 3 veces de lo que él era bendito anteriormente. Le dio una mujer más bella, porque la primera mujer que dijo maldice a Dios y acaba de morirte, dice que vino un espíritu y la mató. Se la llevó el diablo. Por eso hay que tener en cuenta, mujeres, esposas de pastores, de ministros, de siervos de Dios, cuando estemos pasando por situaciones, es mejor que se unan y oren por nosotros para que Dios nos levante. Porque si ustedes no se unen a la situación nuestras, Satanás puede tomar la mente, la conciencia de ustedes y pueden
bendito Dios, fallarle a Dios. Y es necesario que entiendan, bendito Dios, que Job era un hombre justo, mis queridos hermanos. Y aún su esposa viviendo con él, conociendo la vida de él, en vez de apoyarlo y decirle, mi amor, estamos juntos en esta situación. Sabemos que conocemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que puede restaurarte, levantarte, sanarte. No, mi queridos hermanos, ella lo que hizo fue que le dijo, maldice a Dios y acaba de morirte. Y dice que vino un espíritu y la mató, se la llevó al infierno. Pero mi queridos hermanos, Dios le dio otra mujer a Job, le dio más hijos, le dio ganado. Todo lo que él había perdido, Dios se lo multiplicó en 3 veces lo que tenía. Mis queridos hermanos, algunas veces decimos por qué estamos pasando por esta situación, por esta enfermedad. ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Muchas veces Dios la permite para dejarle entender, mis queridos hermanos, a Satanás, de que todavía hay hombres y mujeres en la tierra que creen en Dios, que tienen fe en Dios, que no importando lo que estemos pasando, le seremos leales al Dios del cielo, viviremos para Él y glorificaremos su nombre. Mis queridos hermanos, Job no maldijo a Dios, no blasfemó contra Dios, sino que Job adoró a Dios. El Señor lo restauró, lo bendijo y le dio larga vida en la tierra. Mis queridos hermanos, debemos mantenernos firmes con el Señor. Estamos viviendo tiempos malos y difíciles. Estamos viendo cómo el mundo va de mal en peor cada día en la tierra. Por eso necesitamos escudriñarnos delante de Dios. ¿Hablará Dios de nosotros lo mismo que le dijo Dios a Satanás? Mis queridos hermanos, Dios defendió a Job delante de Satanás cuando Satanás quiso ya acusarle. ¿No ha considerado a mi hijo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Hablará Dios de nosotros así cuando el diablo va a acusarnos delante de él? Mis queridos hermanos, nosotros sabemos sí o no, porque solamente Dios y usted conocen sus propias vidas, cómo está caminando en la tierra delante de Dios. Es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que solo viviendo en la luz de Dios vamos a vivir una vida próspera, una vida de bendición, de amor, de paz, de gozo, de alegría y una vida de salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos, si esta palabra le han sido de gran bendición, le imploro que hoy se entregue a Jesucristo, bendito Dios, completamente, que escriba su nombre en el libro de la vida a través de esta oración que voy a hacer en estos momentos. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones y dame, Señor, la luz. Ayúdame a andar en la luz, que es la luz de Dios, para vivir una vida de salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos, se ha hecho esta oración conmigo. Bendito Dios, hoy su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga más, que el Señor Todopoderoso lo bendiga donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Shalom.